Precioso y adorado Señor, hoy mi alma se detiene para meditar en el misterio profundo de la vida, en ese soplo frágil que nos diste como regalo divino. A veces creemos que somos fuertes, eternos, inquebrantables, pero basta un suspiro, una noticia, un cambio inesperado para recordarnos lo que realmente somos. Barro en tus manos, pasajero en un tren que no controlamos. ¿Por qué tememos tanto reconocer nuestra fragilidad? ¿Por qué nos cuesta aceptar que nuestros días están contados, que todo lo que vemos es temporal? El Salmo 39 nos enfrenta con esa realidad que evitamos. Nuestra vida es breve, fugaz, como sombra que pasa. David, en medio de su aflicción, no clama por riquezas ni por poder. Clama por sentido, por esperanza, por dirección. Y hoy, igual que él, venimos ante ti, Señor, con el alma desnuda y el corazón tembloroso, no para huir del dolor, sino para encontrar en ti su propósito, no para ignorar nuestra debilidad, sino para ponerla en tus manos poderosas, porque tú eres el único refugio verdadero cuando todo lo demás se tambalea. Haznos conscientes, Dios amado, de que cada día es una oportunidad para amar mejor, para perdonar más, para valorar lo que realmente importa. La vida no se mide por los logros que acumulamos, sino por los momentos en los que nuestro espíritu se alinea contigo. Queremos vivir con intención, no con prisa. Queremos caminar contigo, no corriendo detrás del viento. Muchos buscan sentido en lo efímero, se aferran a lo material, a lo que brilla. Pero todo eso se desvanece. Como el salmista, aprendamos a decir: hazme saber cuán efímera es mi vida, ayúdame a ver cuán corta es mi existencia. No con tristeza, sino con sabiduría, porque reconocer la brevedad de la vida no es desesperarse, sino aprender a vivir con propósito, con la mirada fija en lo eterno y no en lo pasajero. La verdadera riqueza no está en tener más, sino en depender menos del mundo y más de ti. Y eso comienza con una oración sincera, una oración como esta: Señor, enséñame a contar mis días, para que mi corazón se llene de sabiduría. Cuando recordamos cuán limitada es nuestra vida, nuestros ojos se abren, nuestro espíritu se despierta y nuestro corazón se vuelve más agradecido. Entendemos entonces que cada instante contigo es sagrado, cada momento una semilla de eternidad. Hoy no venimos con exigencias, venimos con gratitud, no con quejas, sino con una adoración humilde, porque tú no estás lejos, tú estás aquí, entre cada suspiro, en medio de cada duda, en lo profundo de cada lágrima. Y ahí, justo ahí, tu presencia nos da consuelo, nos sostienes sin ruido, nos abrazas sin palabras, nos sanas desde lo invisible. Aunque a veces nos sintamos invisibles, tú nos ves. Aunque el mundo nos olvide, tú nos recuerdas. Aunque el tiempo avance sin detenerse, tú nos sostienes. Nuestra fragilidad no te aleja, te atrae, porque tú eres un Dios que se acerca al quebrantado, que habita con el humilde, que ama al que reconoce su necesidad. Qué hermoso saber que no necesitamos fingir fortaleza contigo. Podemos ser reales, débiles y aún así profundamente amados. Por eso, Señor, antes de seguir con esta reflexión sobre el Salmo 39, queremos detenernos un momento, cerrar los ojos y respirar. Respirar sabiendo que cada aliento es tuyo, que cada latido es un regalo, y decirte desde lo más profundo: gracias. Gracias por la vida, por la oportunidad de reflexionar, por tu palabra que ilumina nuestras sombras. Gracias por el privilegio de sentirte, incluso en el silencio. Gracias porque incluso cuando la vida parece un suspiro, tú eres eterno. Y en tu eternidad nos das un lugar, un propósito y una esperanza que no se desvanece. Esa esperanza es la que nos sostiene mientras seguimos adelante meditando en ti. Dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Salmo 39:1. Estas palabras de David encierran una de las batallas más silenciosas y más profundas que libra el alma humana: el control de lo que decimos y lo que pensamos. Porque cada palabra que pronunciamos no solo refleja lo que hay en nuestro corazón, sino que también puede construir o destruir, bendecir o herir. Y es que en la fragilidad de la vida, como lo revela este salmo, incluso nuestras palabras tienen un peso eterno. David inicia este salmo con una decisión consciente: atenderé a mis caminos. Él no dice veré qué pasa o me dejaré llevar por mis emociones. No, él decide vigilarse, examinarse, poner atención a su manera de vivir. Y esa decisión es aún más importante en momentos de aflicción, cuando la tentación de hablar desde el dolor o la ira es más grande.
¿Cuántas veces nuestras palabras han sido lanzadas sin pensar, como flechas, dejando heridas profundas? ¿Cuántas veces hemos querido retirarlas, pero ya era tarde? El salmista reconoce este poder y por eso decide callar. Pero no es un silencio vacío o resignado. Es un silencio sabio, disciplinado, que nace de la reverencia a Dios. Él dice: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. No solo para evitar que el enemigo se burle de su fe, sino también para no deshonrar al Señor con palabras nacidas de la desesperanza. Porque en medio del dolor podemos caer en la trampa de hablar sin fe, sin esperanza, sin verdad. Y eso, lejos de sanar, nos hunde más. El segundo versículo es aún más crudo. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Aquí David nos revela el peso emocional de ese silencio. No fue fácil, no fue cómodo, fue una lucha interna. Él calló, incluso lo bueno, y eso aumentó su angustia. Porque cuando reprimimos lo que sentimos, también cargamos con el peso de lo no dicho. Pero aún así, prefirió callar antes que pecar con su lengua. A veces, guardar silencio no es cobardía, es sabiduría. A veces, es mejor hablar con Dios en lo secreto que desahogarnos con quienes no pueden entender nuestro dolor. Y eso hizo David. Cuando ya no pudo más, cuando el silencio se volvió insoportable, no corrió a desahogarse con los hombres, corrió a su Dios. El versículo 3 nos dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. El silencio exterior se convirtió en un fuego interior. Su corazón ardía, sus pensamientos lo consumían y finalmente habló. Pero lo que dijo no fue queja, no fue rabia, fue oración. De su meditación nació una súplica sincera, un clamor dirigido al cielo. Este proceso es profundamente humano, porque todos hemos pasado por momentos en los que algo nos duele tanto que no sabemos cómo expresarlo. Guardamos silencio, no porque no queramos hablar, sino porque no encontramos las palabras adecuadas. Y mientras tanto, nuestros pensamientos hierven, nuestras emociones arden, hasta que finalmente lo soltamos. Pero aquí está la clave. ¿A quién le hablamos cuando ya no podemos callar más? ¿A quién dirigimos nuestras palabras cuando el corazón está al borde de estallar? David eligió hablar con Dios. Y eso cambia todo. Porque cuando lo hacemos, nuestras palabras ya no son queja vacía, sino oración transformadora. Nuestras emociones, al ser entregadas al Señor, se convierten en acto de fe. Y es que nuestras palabras son semilla. Lo que decimos tiene poder. En Proverbios se nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces nuestras propias palabras han nutrido la ansiedad, el miedo, la desesperanza? ¿Y cuántas veces, en cambio, una palabra dicha en fe ha traído paz, dirección, consuelo? David sabía que no podía confiar en sus emociones. Sabía que en medio de la aflicción, lo más sabio era esperar en silencio hasta poder hablar con sabiduría. Y eso requiere humildad, porque el orgullo quiere expresarse, quiere ser oído, quiere gritar. Pero la fe espera en Dios, y cuando habla, lo hace con esperanza. Qué importante es que aprendamos esto hoy. En un mundo donde todos quieren hablar, opinar, reaccionar, el silencio guiado por Dios es un acto de reverencia. No es pasividad, es preparación. No es indiferencia, es sabiduría en acción. A veces necesitamos frenar nuestra lengua para escuchar la voz de Dios, porque cuando hablamos sin pensar, sin orar, podemos desviarnos del camino. Pero cuando hablamos después de meditar en su palabra, nuestras palabras pueden ser bálsamo, pueden ser dirección, pueden ser luz. ¿Estás pasando por una temporada de dolor o confusión? ¿Sientes que el silencio te pesa? ¿Que hay palabras atrapadas en tu interior? No las sueltes al aire. Suéltalas a Dios. Háblale como lo hizo David. Dile lo que sientes, con honestidad, con sencillez. No necesitas adornar tus palabras. Solo necesitas que sean verdaderas. Y si aún no puedes hablar, está bien. Tu silencio también es oración cuando es ofrecido a Dios. Él escucha incluso lo que no decimos. Él entiende nuestras lágrimas, nuestras miradas al cielo, nuestros suspiros. Nada de lo que sentimos es ignorado por Él. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre.
ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Salmo 39, 4, 6. Pocas cosas confrontan tanto al ser humano como mirar de frente su propia finitud. En estos versículos David no está pidiendo riquezas, salud ni victoria. Pide algo que parece inusual, que Dios le muestre cuán breve y frágil es su vida. ¿Por qué alguien querría saber eso? Porque quien comprende la brevedad de la vida comienza a vivir con sabiduría. Y eso es lo que David anhelaba. Sabiduría, perspectiva eterna, humildad profunda. En nuestra cultura, hablar de la muerte o de lo efímero de la existencia se evita. Se cubre con rutinas, se esconde tras metas, se adorna con placeres. Pero la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que somos como niebla, como pasto que crece por la mañana y por la tarde se seca. No para asustarnos, sino para despertar en nosotros la urgencia de vivir para lo que verdaderamente importa. David dice, hazme saber mi fin. No se refiere solo al día de su muerte, sino al propósito, al límite de su existencia, a la medida exacta que Dios ha dispuesto para él. Es un clamor por claridad, porque cuando sabemos que nuestros días son contados, cada uno se convierte en tesoro. Cada momento se vuelve sagrado, cada decisión cuenta, y continúa. Mi edad es como nada delante de ti. Aquí, David se compara con la eternidad de Dios, porque lo que para nosotros parece mucho tiempo, décadas de vida, años de trabajo, proyectos, para Dios es un soplo, un parpadeo. Es ahí donde el corazón se humilla. Nos damos cuenta de que no estamos en el centro del universo, de que no somos dueños de nada, de que todo cuanto tenemos es prestado. Este pasaje no es un mensaje de desesperanza, sino de despertar. David no está deprimido, está consciente, y esa conciencia lo lleva a ver la vanidad de muchas de sus acciones pasadas. Dice, ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es decir, nos pasamos la vida acumulando, persiguiendo, esforzándonos. ¿Pero para qué? ¿Para quién? ¿Con qué fin? En este punto la reflexión se vuelve intensamente actual. Vivimos en una sociedad que nos empuja a medir nuestro valor por lo que producimos, por lo que tenemos, por lo que logramos. Nos enseñan a correr sin preguntar hacia dónde, a competir sin detenernos a pensar por qué. Pero cuando enfrentamos la realidad de nuestra fragilidad, todo eso pierde peso. Lo que brilla se apaga, lo que parecía urgente se vuelve trivial. David está diciendo, Señor, no me dejes vivir engañado. Qué poderosa oración. Porque muchos viven engañados pensando que la vida les pertenece, que tienen todo el tiempo del mundo, que pueden controlar su destino. Pero un diagnóstico, un accidente, una pérdida, cambia todo. Y ahí, cuando el alma se estremece, estas palabras resuenan con fuerza. Hazme saber cuán frágil soy. La fragilidad no es debilidad, es la verdad. Y vivir en la verdad nos libera. Nos ayuda a soltar lo que no importa, a abrazar lo eterno, a invertir en lo que permanece. Observa que David no rechaza la vida. No dice que sea inútil vivir. Lo que critica es el afán vacío, el correr sin dirección, el vivir como si fuésemos eternos aquí en la tierra. Su llamado es a vivir con propósito, con conciencia, con la mirada puesta en lo eterno. Y eso, lejos de disminuir el valor de la vida, lo multiplica. Imagina que tienes solo unos días para vivir. ¿Cómo tratarías a tu familia? ¿Qué cosas dejarías de lado? ¿Qué personas perdonarías? ¿Qué oraciones harías? ¿Qué palabras decidirías no callar? Cuando vemos la vida como un regalo limitado, se transforma. La urgencia se vuelve bendición. La gratitud se intensifica. Y el amor se vuelve más auténtico. David dice que el hombre se afana en vano, y cuánta verdad hay en eso. Porque mucho del estrés, del cansancio, del desánimo que vivimos, nace de estar afanados por cosas que no tienen peso eterno. Nos preocupamos por lo que otros piensan, por lo que no hemos logrado, por lo que aún no poseemos. Y mientras tanto, la vida se nos escapa entre los dedos. ¿Cuántas veces has sentido que trabajas sin descanso, pero al final del día tu alma sigue vacía? Eso es el afán sin propósito. No estamos llamados a no trabajar, sino a trabajar con sentido. No a no luchar, sino a luchar por lo que vale la pena. David quiere que su vida tenga peso delante de Dios, no delante de los hombres. Y esa es la verdadera medida del éxito espiritual. No cuántos te aplauden, sino cuánto agradas al Señor. No cuántos logros tienes en tu currículum,
sino cuántos frutos ha dado tu vida en el reino. Cuando comprendemos esto, dejamos de envidiar al que parece tenerlo todo. Dejamos de competir con quienes están en otra carrera y empezamos a caminar con paz, con propósito, sabiendo que nuestro tiempo es valioso porque viene de Dios. No tenemos que hacerlo todo, solo tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. También hay aquí una advertencia sobre las riquezas, no porque sean malas en sí mismas, sino porque nos engañan. El Salmo dice: amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¡Qué fuerte! Nos habla del vacío de acumular sin dirección, de poner el corazón en lo material sin darnos cuenta de que todo eso tiene fin. No podemos llevarnos nada, solo lo que hicimos con amor, con fe, con obediencia. Todo esto nos invita a vivir con una mentalidad eterna, a vivir cada día como si fuera el último, no desde el miedo, sino desde la plenitud, a ver cada oportunidad como un regalo, cada conversación como semilla, cada acto de amor como adoración. Cuando reconocemos que la vida es un soplo, dejamos de vivir en automático. Nos volvemos más presentes, más sensibles, más espirituales. Dejamos de buscar lo inmediato y empezamos a construir para la eternidad. Y ahí, en ese cambio de enfoque, encontramos verdadera libertad. El mundo nos dice que ignoremos la muerte. Dios nos invita a tenerla presente para vivir mejor. El mundo nos dice que corramos. Dios nos llama a caminar con Él. El mundo nos dice que acumulemos. Dios nos recuerda que todo es suyo. El mundo dice que somos dueños. La palabra dice que somos siervos, peregrinos, mayordomos. Hoy, haz esta oración en tu corazón. Señor, hazme consciente de lo frágil que soy, que no desperdicie mis días en lo vano, que cada palabra, cada acción, cada decisión tenga valor eterno, que no viva como si esta tierra fuera mi hogar, sino como quien camina hacia tu gloria. Porque al final no se trata de cuánto vivimos, sino de cómo vivimos. No de cuánto tuvimos, sino de cuánto amamos. No de cuántos días pasaron, sino de cuántos estuvieron llenos de tu presencia. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Salmo 39, 7, 8. Después de contemplar la brevedad de la vida, después de reflexionar sobre la vanidad de las riquezas, el peso de las palabras y la fugacidad del tiempo, David dirige su mirada hacia lo único que permanece: Dios. Y en este cambio de enfoque encontramos la clave del alma que descansa. Porque cuando todo en esta vida parece incierto, hay una sola cosa que jamás se mueve: la esperanza puesta en el Señor. David pregunta: ¿qué esperaré? No es una pregunta sin respuesta, es más bien una declaración de rendición. Él ya ha explorado el vacío del mundo, la fragilidad del cuerpo, la inconsistencia de las riquezas, y ahora se vuelve hacia lo eterno. Su esperanza no está en el éxito, ni en la salud, ni en la aprobación de otros. Está en Dios. Y esa es la gran enseñanza de esta parte del Salmo, que no hay circunstancia que pueda quitarnos la esperanza cuando ésta está bien anclada. Porque si mi esperanza está en los hombres, viviré decepcionado. Si está en mis logros, viviré ansioso. Si está en mi salud, viviré temeroso. Pero si está en Dios, podré tener paz en medio de cualquier tormenta. David no habla de una esperanza vaga, débil o sentimental. Habla de una certeza, de una confianza absoluta. Él conoce el carácter de Dios, su fidelidad, su poder. Y por eso puede decir: mi esperanza está en ti. No dice estuvo, ni quizás estará, sino está, es presente, es real. Es una decisión diaria. La palabra esperanza en la Biblia no significa simplemente desear que algo suceda. En hebreo tiene un sentido de expectativa firme, de espera activa, de fe en que lo prometido será cumplido. Así, David no se aferra a ilusiones, sino a una promesa. Y eso es lo que nos sostiene también a nosotros. A veces sentimos que la vida se nos desmorona, que todo por lo que hemos trabajado se desvanece, que el dolor es más fuerte que la fe. Pero incluso ahí, cuando no vemos salida, podemos hacer esta misma oración: Señor, mi esperanza está en ti. Y eso basta para respirar otra vez. La esperanza en Dios no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero cambia nuestro corazón. Nos llena de luz en medio de la oscuridad. Nos da fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que no estamos solos, que no todo depende de nosotros, que hay un plan mayor que aún no vemos. David continúa con una súplica poderosa: líbrame de todas mis transgresiones. Aquí reconoce que su mayor enemigo no es externo, sino interno.
que más que ser librado del dolor, necesita ser librado del pecado. Esta es una lección de humildad y madurez espiritual, porque muchas veces pedimos a Dios que cambie lo que está fuera, sin reconocer lo que necesita ser transformado dentro. David entiende que sus errores lo separan de Dios, y eso le duele. No quiere vivir en culpa, no quiere ser un espectáculo para los que no creen, quiere restaurar su comunión con el Señor. Y por eso pide perdón, pide liberación, pide restauración. Qué diferente sería nuestra vida si en vez de justificar nuestros errores, los reconociéramos con este mismo corazón. Sí, en lugar de esconder nuestras faltas, las trajéramos a los pies de Cristo. Él no nos rechaza, nos restaura, no nos condena, nos transforma. Pero eso solo ocurre cuando somos sinceros. La esperanza que no falla nace de un corazón que se rinde, que se quebranta, que deja de luchar por aparentar. Un corazón que dice: Señor, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes limpiar mi alma, solo tú puedes darme una nueva oportunidad. Y Dios siempre responde a ese clamor. Es importante destacar que David une su esperanza con su necesidad de perdón. Eso nos muestra que la verdadera esperanza no se basa en merecer, sino en confiar. No se trata de ser perfectos, sino de depender de la gracia. Dios no nos ama porque no pecamos, sino porque, aun siendo pecadores, Él decidió redimirnos. Y eso es esperanza pura. Vivimos tiempos en los que la desesperanza parece estar de moda. Las noticias, las redes sociales, los discursos, todo parece sembrar miedo, división, incertidumbre. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos un ancla que no se mueve, una promesa que trasciende las estaciones, una esperanza que no es de este mundo. Por eso, cuando todo se tambalea, recuerda esta oración: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es una frase corta pero poderosa. Es como una brújula que apunta al norte en medio del caos. Es una declaración de fe que se puede hacer en medio de las lágrimas, del silencio, del quebranto. Cuando la esperanza está puesta en el Señor, incluso nuestras caídas tienen propósito. Incluso nuestras heridas se vuelven testimonio. Incluso nuestros errores se convierten en puntos de partida para una nueva historia. ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? ¿En el dinero, en tu salud, en tus planes? ¿O está anclada en aquel que no cambia? Porque si tu esperanza está en lo que se mueve, tu paz se irá con ello. Pero si está en lo eterno, nadie podrá quitártela. Hoy, haz esta oración con sinceridad. Señor, mi esperanza está en ti, no en lo que tengo, no en lo que sé, no en lo que puedo hacer, solo en ti. Libérame de todo lo que me separa de tu presencia. Líbrame del pecado, del orgullo, de la autosuficiencia. Quiero depender completamente de ti. Y después de orar, respira, descansa, porque la esperanza verdadera no es una emoción, es una certeza. Es saber que el mismo Dios que sostuvo a David, que lo perdonó, que lo levantó, es el mismo que está contigo hoy, y Él nunca falla. Y después de orar, respira, descansa, porque la esperanza verdadera no es una emoción, es una certeza. Es saber que el mismo Dios que sostuvo a David, que lo perdonó, que lo levantó, es el mismo que está contigo hoy, y Él nunca falla. Él permanece fiel aun cuando nosotros dudamos. Él nunca olvida sus promesas. Él escucha, responde, restaura y guía cada paso. Esa es nuestra esperanza. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Salmo 39, 9-11. En estos versículos, el salmista se encuentra en un momento de profunda aflicción. Sus palabras son honestas, crudas, sin adornos. Él no intenta ocultar su dolor ni justificarlo. Sabe que está sufriendo y reconoce que ese sufrimiento no es casualidad, sino parte de una obra divina que no siempre entiende, pero sí acepta con humildad. David comienza con una afirmación poderosa. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Es decir, no se queja, no protesta, no discute con Dios. Guarda silencio no por resignación, sino por reverencia. Reconoce que detrás de su dolor está la mano del Señor obrando. Y ese reconocimiento es uno de los actos más profundos de fe. Aceptar el quebranto como parte del proceso divino. Este versículo nos confronta. ¿Cuántas veces, en medio del sufrimiento, hemos levantado la voz contra Dios, cuestionando su voluntad, reclamando respuestas? David nos enseña otra actitud,
la del alma que confía incluso cuando no entiende, que guarda silencio porque sabe que su Dios tiene un propósito mayor. Él no minimiza su dolor. Dice claramente: estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aquí no hay poesía, hay realidad. El peso de la disciplina divina lo ha quebrado. Se siente agotado, desgastado, profundamente afectado, pero incluso en ese estado no se rebela. En vez de eso clama: quita de sobre mí tu plaga. Pide misericordia, pide alivio, no como quien exige, sino como quien suplica con humildad. Esto nos enseña que está bien pedirle a Dios que nos alivie, que podemos reconocer nuestra debilidad, nuestra fatiga, nuestras ganas de rendirnos y llevar todo eso a sus pies. No hay vergüenza en clamar, no hay debilidad en pedir. El alma madura espiritualmente no es la que aguanta en silencio eterno, sino la que sabe cuándo callar y cuándo clamar. En el versículo 11, David reflexiona sobre el sentido del sufrimiento. Con castigos por el pecado corriges al hombre. No ve su aflicción como un castigo cruel, sino como una corrección amorosa, porque Dios no hiere para destruir, sino para sanar. No disciplina para humillar, sino para restaurar. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. Vivimos en una época en la que se evita el dolor a toda costa. Se nos dice que debemos buscar placer, comodidad, éxito sin sufrimiento. Pero la Biblia nos enseña que a veces el camino al crecimiento pasa por el quebranto. Que Dios, como Padre amoroso, nos corrige cuando nos desviamos, no por enojo, sino por amor. David compara esa corrección con una polilla que destruye lo más estimado del hombre. Es una imagen fuerte pero reveladora. La polilla actúa en silencio, poco a poco, hasta que lo más valioso se desintegra. Así es el proceso de Dios. No siempre inmediato, no siempre visible, pero profundamente transformador. Él quita de nuestra vida lo que estorba, lo que idolatramos, lo que nos impide depender de Él plenamente. A veces nos aferramos a cosas, personas, títulos, hábitos, y Dios, en su amor, permite que todo eso se desvanezca para que volvamos a Él. Nos duele, sí, nos confunde también, pero es parte de su misericordia, porque solo cuando somos vaciados podemos ser llenados de nuevo. Solo cuando lo terrenal se quiebra, el alma se vuelve hacia lo eterno. David concluye con una frase contundente: ciertamente vanidad es todo hombre. Esta declaración no es una ofensa al valor humano, sino un reconocimiento de nuestra fragilidad. Sin Dios todo lo que somos y hacemos es vanidad. Todo pasa, todo se desgasta, todo se termina. Solo lo que está enraizado en Dios permanece. Este clamor del alma afligida nos recuerda que el dolor también puede ser oración, que no siempre necesitamos palabras perfectas, sino corazones sinceros, que podemos llegar rotos, sin entender nada, y aún así ser escuchados. Porque Dios no exige explicaciones, exige verdad. Y David en su quebranto es verdadero. No esconde su dolor, pero tampoco esconde su fe. En nuestras propias vidas también hay momentos como este. Momentos en los que todo se desmorona, en los que sentimos que Dios está lejos, en los que nuestras fuerzas se agotan. Y ahí, justo ahí, es donde esta parte del Salmo cobra vida. Nos enseña a mirar al cielo aunque sea con lágrimas, a guardar silencio aunque el corazón grite, a confiar aunque no entendamos. No estamos solos en nuestro dolor. No somos los primeros en sentirnos así. David también lo vivió. Y si él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue disciplinado, quebrantado y restaurado, entonces nosotros también podemos atravesar el valle con esperanza. El clamor del alma afligida no es una señal de derrota, es una declaración de dependencia. Es decirle a Dios: no entiendo, pero confío. No veo la salida, pero creo que tú estás aquí. No tengo fuerzas, pero tú eres mi fortaleza. Y esa oración, aunque sencilla, mueve el cielo. Si hoy estás pasando por una temporada de aflicción, no te avergüences, no te calles. Llora, clama, escribe, arrodíllate. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones sinceros. Y el tuyo, tal como está, le importa profundamente. Haz hoy esta oración: Señor, tú sabes cómo me siento. Sabes lo que me duele, lo que me pesa, lo que me cuesta. No quiero rebelarme, quiero aprender. No quiero endurecerme, quiero acercarme más a ti. Corrígeme con amor, restáurame con gracia, fortaléceme con tu espíritu. Porque aunque no entienda el proceso, confío en tus propósitos. Dios escucha, Dios responde, Dios sana. Incluso cuando no lo sentimos, Él está obrando.
Incluso cuando todo parece perdido, Él está escribiendo una nueva historia. Dios escucha, Dios responde, Dios sana. Incluso cuando no lo sentimos, Él está obrando. Incluso cuando todo parece perdido, Él está escribiendo una nueva historia. Dios escucha, Dios responde, Dios sana. Incluso cuando no lo sentimos, Él está obrando. Incluso cuando todo parece perdido, Él está escribiendo una nueva historia. Una historia de redención, de amor eterno, de restauración para tu vida y propósito eterno para tu alma. Confía, no estás solo, nunca lo estuviste. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. Salmo 39, 12, 13. En esta última parte del Salmo 39, el tono de David es profundamente humano, íntimo y urgente. Aquí, el rey no habla como un guerrero ni como un líder poderoso, sino como un hijo que necesita consuelo, como un peregrino que anhela descanso, como un alma que clama por la mirada de Dios. No pide riquezas, no exige explicaciones, simplemente suplica. No calles ante mis lágrimas. David abre su corazón de par en par. No disimula su dolor, no maquilla su vulnerabilidad. Sabe que sus lágrimas no son débiles, son palabras que el alma no logra pronunciar, y por eso pide que Dios no las ignore, porque cuando uno ha llorado hasta quedarse sin voz, lo único que queda es esa esperanza, que Dios vea, escuche y responda. El versículo 12 nos recuerda algo esencial, que Dios no es indiferente a nuestro llanto. A veces creemos que el cielo está en silencio, que nuestras oraciones se pierden, pero la verdad es que cada lágrima tiene eco en la eternidad. El Señor recoge nuestras lágrimas como perlas preciosas. Él no solo escucha nuestras palabras, también interpreta nuestros silencios, nuestras miradas al cielo, nuestros suspiros. David también dice algo profundo. Forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Aquí reconoce que su paso por esta tierra es temporal, que su verdadera ciudadanía no está en este mundo, que, igual que sus antepasados, es solo un viajero, un pasajero en tránsito. Esta declaración nos ubica, nos recuerda que esta vida es un peregrinaje y que nuestro hogar está más allá del sol, en la presencia eterna de Dios. Esa conciencia transforma nuestra manera de vivir. Cuando entendemos que somos forasteros, dejamos de aferrarnos tanto a lo terrenal. Nuestros logros, posesiones, títulos, todo eso pierde su poder cuando recordamos que no vamos a quedarnos aquí para siempre. Nos volvemos más libres, más ligeros, más conscientes de lo que realmente importa. David no dice esto con tristeza, sino con una verdad que da paz. No le molesta ser forastero, lo que le preocupa es sentir a Dios lejos. Por eso su clamor no es por una tierra ni por comodidad, es por presencia. Él quiere sentir a Dios cerca, aún en medio del dolor. Porque no hay mayor consuelo que saber que Dios está con nosotros en el camino, que su mirada no se ha apartado, que su amor nos envuelve. En el versículo 13, David dice: déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. Esta frase, lejos de sonar como un rechazo, es una súplica intensa. David no está pidiendo que Dios se aparte, sino que le conceda un respiro. Es como si dijera: Señor, dame un momento de alivio, un poco de descanso, una pausa en esta aflicción para poder continuar antes de que termine mi vida. Este deseo no es desesperanza, es humanidad. Todos hemos sentido eso alguna vez. Ese anhelo de respirar, de que el peso sea más liviano, de que las lágrimas cesen por un instante. David no quiere abandonar su fe, quiere renovar sus fuerzas, quiere seguir confiando, pero necesita un respiro. Y esa oración sencilla pero profunda también puede ser la nuestra. Dios no se ofende por este tipo de oraciones. Al contrario, las valora, porque vienen de un corazón sincero, que ha dejado de fingir, que se presenta tal como es, con cansancio, con dudas, con esperanza aún latente. Un corazón que dice: aquí estoy, Señor. No tengo muchas palabras, solo necesito saber que me ves. Y eso es lo que nos enseña esta sección, que lo que más necesita el alma en tiempos difíciles no son explicaciones, sino presencia. Que cuando sentimos que ya no podemos más, no necesitamos un plan detallado, sino una mirada de amor que nos diga: no estás solo. David no obtiene una respuesta directa aquí. No hay solución inmediata a su sufrimiento. Pero hay algo más poderoso.
Su oración queda registrada, su fe se mantiene, su clamor se convierte en testimonio. Y eso es lo que también Dios desea de nosotros, que aún sin ver sigamos hablando con Él, que no dejemos de orar, que no dejemos de clamar. Esta oración final es, en realidad, una declaración de rendición y dependencia. David reconoce sus límites, reconoce que su vida tiene un fin, que no tiene control sobre el tiempo, que necesita fuerzas nuevas, no para evitar la muerte, sino para vivir bien hasta el último aliento. Es una oración que nace de la humildad más profunda, la de quien sabe que solo Dios puede sostenerlo. Y ese es un mensaje poderoso para ti hoy. Tal vez te sientes cansado, tal vez tus oraciones no han sido respondidas como esperabas, tal vez tus lágrimas han sido constantes, pero quiero recordarte algo. Dios ha visto cada una de ellas. Él no se ha alejado, Él no ha dejado de mirar. Aun cuando todo parece en silencio, su amor está activo, su presencia está contigo. Haz esta oración hoy con toda tu alma. Señor, no apartes tu mirada de mí. Aunque mi fe tiemble, aunque mi cuerpo se debilite, aunque mis fuerzas sean pocas, no dejes de mirarme. Dame un respiro, dame fuerzas, dame tu paz, porque sé que esta vida es breve y solo en ti encuentro sentido, consuelo y propósito. Y luego de orar, respira, confía, sigue, porque si Dios te ha sostenido hasta aquí, no dejará de hacerlo ahora. Su mirada está sobre ti, su oído está atento, su mano sigue guiándote, aún en medio del valle. Y luego de orar, respira, confía, sigue, porque si Dios te ha sostenido hasta aquí, no dejará de hacerlo ahora. Su mirada está sobre ti, su oído está atento. Y luego de orar, respira, confía, sigue, porque si Dios te ha sostenido hasta aquí, no dejará de hacerlo ahora. Su mano sigue guiándote, aún en medio del valle más oscuro. Su fidelidad no cambia, su amor no se agota. Después de recorrer el Salmo 39, una cosa queda clara. La vida es frágil, breve y profundamente valiosa cuando se vive en comunión con Dios. Cada palabra de David fue una confesión honesta de dolor, pero también una declaración de fe. Nos recordó que nuestras palabras importan, que el tiempo es limitado, que nuestras riquezas no nos salvan y que solo hay una esperanza que nunca falla, el Señor. Hoy quizás te has visto reflejado en estas palabras. Tal vez has sentido el peso de la vida, el desgaste del alma, la presión del mundo. Pero también, como David, puedes levantar tu mirada al cielo y decir: mi esperanza está en ti, Señor. Y en esa oración simple y sincera encontramos paz. Porque aunque el mundo se tambalee, Dios permanece. Aunque nuestros días se acorten, su amor no se agota. Aunque nuestras fuerzas se acaben, su gracia es suficiente. Así que vive cada día con propósito, con gratitud, con humildad. Y si esta reflexión te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Que tu alma nunca olvide: Dios siempre está contigo.